Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Samuel Melguizo. Hoy, entonces, tenemos la sesión de la innovación y las nuevas tecnologías en la industria del concreto y nos acompañan también de Cementos Argos el ingeniero Daniel Duque. Daniel pues, es ingeniero mecánico, ya ven un resumen de su extensa hoja de vida, una bastante resumida seguramente, con los datos básicos de la formación académica y trayectoria profesional del ingeniero Daniel. Daniel también han tenido mucho que ver con la implantación de la impresora aquí en nuestra sede y lo hace como parte de su labor como líder del laboratorio de Future Tech allí en la empresa Argos. Espero, como siempre, que disfruten y que aprovechen mucho esta conferencia más la próxima del lunes. Ya cierra la pestaña de relatoría para que iniciemos ya el proceso entonces de las últimas sesiones de relatoría y pues vamos a hacer tenemos que acordar una modificación porque con todo este asunto de que tuvimos del cese de actividades académicas, pues hemos tenido que reformular y acondicionar algunas condiciones, valga la redundancia, iniciales de la evaluación. Entonces pues les vamos a hacer una propuesta para que la acordemos, pero eso lo haremos la sesión siguiente, ¿sí? Por ahora estamos pues o queremos darle la bienvenida a Daniel. Él sabe que esta es su casa y pues adelante y estamos para escuchar. Gracias, Juan Carlos. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir a esta charla. Mi objetivo pues con esta presentación es contarles un poco sobre este mundo pues, del cemento y el concreto. Es muy interesante cómo todo mundo o cómo cada tema es un mundo y que ustedes pues conozcan esta parte, este mundo en particular del cemento y del concreto, y puede que a algunos pues les interese desde un punto de vista más informativo, pero puede que algunos pues terminen trabajando con mucha profundidad con cemento o con concreto, y es chévere ver pues como cada área, cada disciplina, cada material en este caso tiene un gran número de aristas. Para empezar y para conectarnos un poco con este mundo del cemento y del concreto, vamos a ver
Súper. Aquí pues lo que vemos con este video es cómo el concreto es el material que usamos o que soporta muchas de las actividades que tenemos día a día, y en particular pues la actividad que estamos teniendo acá, que estamos en un edificio cuya estructura está hecha en concreto, sus columnas, sus losas, sus fundaciones, etcétera, etcétera. Entonces es un material bastante importante pues en la sociedad. Y un aspecto muy importante hoy en día es entender cómo poder construir y seguir esta actividad humana de forma sostenible. Y ahorita vamos a entender pues varios de los retos que tiene nuestra industria y cuando digo nuestra industria pues me refiero de forma ampliada a la industria de la construcción para lograr esa sostenibilidad. Entonces es importante entender unos conceptos claves que vamos a ir detallando: sostenibilidad, cambio climático, construcción, cemento, concreto, y más pues que entenderlos, explicarlos pues una definición académica que podrán encontrar en los libros. Es como tratar de sentirlos un poquito y cómo lo siento yo pues también. Entonces, por ejemplo, para mí sostenibilidad es tener muy claro esto, que a presente en la inmensidad del universo pues solo tenemos un planeta donde vivir y donde seguir viviendo por muchos años, y si no hacemos que este planeta nos sirva a nosotros, así como a las generaciones futuras, pues nada estamos haciendo. Otro elemento importante es el del cambio climático. Cambio climático, pues nosotros hablamos de calentamiento porque es lo que sentimos, pero entender más que cambio climático es esa variabilidad del clima, y en unas partes es calor, en otras partes es esas heladas, en otras partes es sequía. Saber y ser conscientes de que la actividad humana tiene implicaciones en el comportamiento del planeta. Otro concepto importante es la construcción. Pues ahorita vimos un video muy, muy interesante, pero la construcción es esa actividad que nos permite que satisfagamos necesidades básicas como vivienda, como transporte, como movimiento de mercancías, etcétera, etcétera. Que detrás de eso pues hay sueños también, sueños de familia, sueños de vacaciones, sueños de descanso, etcétera. El cemento, esta es una planta de cemento. Argos, hasta el año pasado, pues cuando teníamos todavía las plantas de Estados Unidos, producíamos 16 millones de toneladas de cemento, y somos una empresa bastante pequeña, pero miren el número, es difícil imaginarse 16 millones de toneladas de algo, y sobre todo 16 millones de toneladas de un polvito, pues. Aquí de pronto, para detallar, todo esto es pues una planta de cemento, pero lo más importante está aquí, que es el horno, donde se convierte la caliza en clínker, y luego ese clínker en cemento, y la torre pues precalentadora. El material entra por acá, sale, se almacena en estos silos, y aquí se muele y se convierte en el cemento. Otro concepto importante es el concreto. Argos teníamos una capacidad de 6.7 millones de metros cúbicos. El concreto ya se mide en una unidad de volumen, empieza su vida siendo un material líquido, también 6.7 millones de metros cúbicos, eso también es difícil dimensionarlo. Entonces aquí es donde llega el cemento de la planta que les mostré ahorita, y donde se mezcla con los agregados, el agua, para finalmente producir el concreto, que es el material que utilizamos nosotros en nuestras obras. Un elemento importante para tener en cuenta en un mercado como Colombia es que la mayoría del cemento se utiliza en sacos, y la gente hace ella misma su concreto, el maestro de obra, el oficial, etcétera, etcétera. 60% del cemento que nosotros vendemos lo vendemos en sacos, y aproximadamente el 30% en concreto. Y esto también es un elemento importante para la sostenibilidad. Entiende uno que producir concreto en una planta con dosificaciones, con
un control adecuado de las materias primas, pues produce un concreto de mejor calidad del que uno pudiera hacer por sus propios medios. Entonces, un elemento importante para desarrollar la sostenibilidad de esta industria es hacer el concreto de forma mejor en las obras. No necesariamente tiene que ser en un camión mezclador, pero si uno lo va a hacer en un trompo, pues midiendo bien los materiales, midiendo bien la humedad de los agregados, etcétera, etcétera. ¿Con qué objetivo? Ahorita vamos a entender por qué les digo esto, pues usar la menor cantidad de cemento posible, usarlo de la forma más eficiente, pues porque el cemento, ahorita lo vamos a ver, es el principal componente o es el material que más contribuye a las emisiones de CO2 de nuestra industria. Listo. Finalmente, en el mundo usamos 20.000 millones de toneladas de concreto al año. Aquí ya el dato pues está en toneladas, pero así lo encontré, y esto hace que el concreto sea el material más usado por la humanidad después del agua. Entonces ahí vamos entendiendo de dónde vienen los retos de esta industria. Es un material que por sus características ofrece tanto que lo terminamos utilizando mucho, y ese uso tan grande que hacemos de él pues termina generando unos impactos importantes de cara a la sostenibilidad de la industria. ¿Por qué lo utilizamos tanto? Pues porque este es el puente sobre el río Cauca en Pacífico. Pues imaginarse este puente en otro material es muy difícil. En acero pues sería mucho más costoso, emitiría más CO2. En madera no lo veríamos hecho en madera. En fin, el concreto es como el material ideal para hacer una infraestructura como esta. Esto es una imagen después del huracán Katrina en Nueva Orleans, en Estados Unidos. La única casa que quedó en pie fue la que estaba hecha en concreto, las otras eran en madera. Esto no quiere decir que la madera no sea un buen material, no, solo que hay que saber cómo usarla y en qué contextos. Pero para una zona como esta, pues todas las demás casas hay que volverlas a hacer. Aquí por lo menos se tiene la estructura en concreto y se vuelve a rehabilitar esa vivienda, pero no necesitamos volver a gastar material, energía y emitir CO2 para construir o tener la misma función. Es durable, este es el ejemplo del Panteón, es un material que bien hecho, y si la infraestructura o la vivienda que se haga pues sigue cumpliendo con sus funciones dentro de la sociedad, pues son materiales que son estructuras que pueden durar mucho tiempo. Hoy en día las grandes obras de infraestructura se prescriben para que duren 100 años. Por ejemplo, la ampliación del Canal de Panamá, se tenía que demostrar que el concreto para esa obra dure 100 años. Y esto tiene que ver con sostenibilidad. ¿Qué tal tener que volver a hacer una obra como esa, volver a gastar el material que se necesita, gastar la energía, emitir el CO2? Y además, pues, si uno tiene que construir ese canal solo una vez durante 100 años, pues los gobiernos y los privados pueden utilizar esos recursos pues, para hacer otras obras, otras cosas que necesitamos como sociedad. Es un material que, si bien es un material de ingeniería, pues se puede utilizar fácilmente por un gran público de personas. Entonces es un material que permite que muchas personas pues desarrollen su actividad económica a partir del uso del material sin necesariamente tener muchos conocimientos. Y finalmente es un material que se puede reciclar. El concreto y el acero reforzado, cuando una obra, una infraestructura finalmente pues ya no cumple su función o tiene un daño estructural o algo, ese concreto se puede triturar, el acero se puede volver a convertir en acero y el concreto se puede volver a utilizar como agregado, o con unas tecnologías que se están desarrollando hoy en día se puede volver otra vez hasta cemento, o se puede volver hasta un material cementante suplementario, que ahorita vemos eso que quiere decir. Entonces, pues por todas estas razones, finalmente el cemento
el polvo para hacer concreto, pues ha sido un material muy exitoso, que hace que hoy en día en el mundo se produzcan alrededor de 4.1 gigatoneladas o 4.100 millones de toneladas de cemento cada año. Esto es más o menos 520 media tonelada de kilogramos de cemento por cada uno de nosotros al año. Esto no hay nada, de pronto agua pues utilizamos, se consume más, pero no hay ningún otro material en peso que por cada uno de nosotros se genere tanto o se produzca tanto. Esto más o menos es con 520 kilogramos de cemento, pues se puede hacer más o menos 1.5 metros de concreto. Esto es 2 veces más que el acero, 6 veces más que el plástico. Entonces es un material que se produce mucho. Y bueno, ¿cuál es el problema de esto? El problema es ese, que en la producción de su componente principal, que es el cemento, se genera CO2, alrededor de 2.400 millones de toneladas de CO2 al año. Eso es aproximadamente el 7% del CO2 que nuestra actividad como humanos genera anualmente. Y pues todos ya sabemos, hemos leído o conocemos el efecto que tiene la concentración de CO2 en la atmósfera del planeta y lo que eso impacta en el cambio climático. Entonces, gran parte de lo que hacemos en nuestra industria y en nuestra empresa está enfocado en eso, cómo podemos reducir las emisiones de CO2 en la producción del cemento y en la producción del concreto. Bueno, y aquí como referencia, porque también es difícil imaginarse pues qué es una tonelada de CO2, más o menos una tonelada de CO2 es lo que un carro a gasolina, no un híbrido ni un eléctrico, generaría uno recorriendo la distancia entre Bogotá y Cartagena 4 veces. Eso es más o menos una tonelada de CO2. Bueno, entonces aquí nos hacemos la pregunta nosotros, ¿qué objetivos movilizar con la construcción sostenible en un contexto como el de Colombia? Entonces, primero, ahí está, y ya se los dije, reducir las emisiones de CO2. Segundo, está el tema de vivienda de calidad y digna. Sabemos que somos un país con un gran déficit habitacional en términos cuantitativos y cualitativos, y que gran parte de ese déficit se debe pues al costo que tiene construir una vivienda, y por eso, ahorita lo vemos, pues estamos trabajando en los temas de impresión 3D, porque creemos que traer nuevas tecnologías a esta industria, que es muy lenta en asumir o en integrar nuevas tecnologías, pues le puede ayudar a hacer una industria más productiva, y si la industria es más productiva, los costos se reducen, y si los costos se reducen, pues la vivienda puede ser más asequible. Otro punto es desarrollo de comunidades inclusivas y prósperas. Nosotros desde el material, pues aterrizar esto nos cuesta, no es tan fácil, pero aquí pues ya con la ayuda de arquitectos, urbanistas, etcétera, etcétera, sabemos que tenemos un material que puede ayudar a crear esas ciudades caminables, o esas ciudades de 15 minutos, creo que es el término, una ciudad en la cual en 15 minutos a pie uno encuentra todo lo que necesita: educación, salud, vivienda, trabajo, etcétera, etcétera. Y el recurso hídrico, que si bien pues en Colombia, en la zona donde nosotros estamos principalmente, el agua todavía no es un gran problema, pues de todas formas en la producción de concreto se utiliza agua, y es un recurso que hay que saber cuidar y minimizar. Aquí, para que ustedes lo tengan pues presente, la industria de la construcción, comparada pues con todas esas industrias que están ahí, la industria en general, el transporte, representa el 39% de las emisiones de CO2. Ese 39, 28% es la operación de los edificios, y
el 11% es la fase de construcción y la de la producción de los materiales. ¿Cuál es la fase de operación? Lo que estamos haciendo en este momento. En este momento estamos operando este edificio. Entonces, ¿qué CO2 estamos emitiendo? Pues el CO2 asociado principalmente a la matriz energética que consumimos acá, que por suerte pues es una matriz energética relativamente limpia porque es principalmente hidráulica y eso hace que sus emisiones de CO2 sean bajas. Entonces este dato pues este es un dato a nivel mundial, puede que en nuestra zona la operación sea un poquito más baja y además porque gracias a las estaciones nosotros pues no hacemos un uso tan intenso de los aires acondicionados, las calefacciones, etcétera, etcétera. Pero ahí también cada vez lo vemos más, cada vez tenemos edificios más con aires acondicionados, la gente más quiere aire acondicionado, también pensar desde las soluciones, pues desde la arquitectura y la ingeniería civil para evitar o disminuir la carga térmica de un edificio y por ende pues disminuir sus consumos energéticos. Y está la otra fase, que es la fase de la producción de los materiales y la construcción del edificio, que esa se genera en un periodo corto de tiempo mientras dura la construcción del proyecto. La fase de operación es más en el tiempo. Entonces un edificio se construye, se emite ese CO2, ya queda emitido, hay que buscar cómo disminuirlo y durante su operación pues se va emitiendo un CO2 año tras año, año tras año y hay que ver cómo minimizar eso. Entonces aquí vemos nuevamente esa división de la operación de los edificios, ya pues en un 100%, la operación y la fase de construcción y hay iniciativas para llevar eso a carbono neutro, tanto en la operación como en el carbono embebido. Entonces, nuevamente, la operación depende más de la fuente energética que se utilice para operar ese edificio y por eso, pues, se pudiera pensar que es más fácil ser carbono neutro ahí y la fase de construcción es a más largo plazo, 2050, pues porque ahí está metida la parte de la fabricación de los materiales. Y ahorita vamos a ver que cuando los edificios dependen, mucho de su CO2 depende de un material como el cemento y el concreto, pues lograr esa carbono neutralidad no es tan fácil. Bueno, ¿cómo queremos nosotros? Esto nuevamente es de la GCCA, de la Global Cement and Concrete Association, la Asociación de Productores de Cemento y Concreto. Como asociación, las empresas que pertenecemos a esa asociación nos comprometimos a producir concreto carbono neutro al 2050. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Entonces aquí lo primero es leer los ejes, los años, entonces 2020, 2030, 2050, las emisiones de CO2 totales. ¿Qué pasaría si no hiciéramos nada? Entonces pasaríamos de 2.6 gigatoneladas a, no sé, más de 3, y cómo en ese escenario de no hacer nada, cómo vamos a ir reduciendo esas emisiones a través de ciertas acciones. Entonces lo primero es diseñar y construir de forma más eficiente. Aquí de pronto el concepto general es el buen material en la buena cantidad en el lugar correcto. Luego, la eficiencia en la producción de concreto, ahorita vemos qué es eso. Luego, disminuciones de CO2 en la producción del cemento y los cementantes, o la pega, ahorita vemos qué quiere decir esto. La disminución del CO2 del clinker, que es el componente principal del cemento, es la pega. El cemento es una pega y lo que pega en el cemento es el clinker. La captura de CO2, su utilización o su secuestro geológico. Otra parte es la descarbonización de la electricidad,
que en nuestra industria utilizamos muy poquita electricidad, entonces por eso esto no es muy relevante. Y por último, la recarbonatación, y es tomar en cuenta o tener en cuenta un fenómeno, y es que las estructuras de concreto absorben CO2 durante su vida útil. No absorben todo el CO2 que se produce cuando se produce el material, pero algo de ese CO2 queda nuevamente embebido en la estructura, que es como el fenómeno también geológico normal, a través del cual la roca caliza, el carbonato de calcio o el óxido de calcio ha ido capturando CO2 de la atmósfera, que eso pasó pues hace millones de años. La atmósfera, el planeta, el nivel de CO2 era muy alto, y con el tiempo, a través de un proceso que se llama meteorización, los minerales van capturando ese CO2 de la atmósfera, y así se formó la roca caliza, o alguna de la roca caliza, porque otra pues viene de otro tipo de formaciones. Bueno, entonces dentro de todo este contexto, nosotros en nuestra empresa trabajamos como en dos ejes principales, uno que llamamos construcción inteligente, donde buscamos desarrollar soluciones de vivienda e infraestructura, o a través de combinar productos y sistemas constructivos como en la impresión 3D o en la prefabricación, y otro que llamamos camino al carbono cero, y es buscar cómo producir nuestros productos con procesos productivos nuevos para que ofrezcamos o tengamos esos productos de bajo CO2. Entonces, los proyectos que nosotros hacemos están enfocados en estos dos ejes estratégicos, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, el primero tiene que ver o está enfocado en la producción del clinker. Como les decía ahora, el clinker es la materia, es el elemento activo del cemento, es como la molécula activa de los medicamentos. La pastilla en general, la mayoría es como un relleno, llamémoslo así, y allá adentro le meten la molécula activa, la que hace su magia. El clinker es esa pega que hace que el cemento pueda pegar los agregados y se pueda hacer un material sólido, estable, como el concreto. Entonces, en el clinker es donde generamos la mayoría de nuestro CO2. ¿De dónde viene el CO2 del clinker? Viene principalmente de convertir la caliza en óxido de calcio. Nosotros, para producir clinker, necesitamos óxido de calcio, pero ese óxido de calcio en la naturaleza no se encuentra solo, él está combinado con CO2 en forma de carbonato de calcio. Entonces, cuando yo caliento este carbonato de calcio, quedo con el óxido de calcio que necesito para hacer el clinker y libero un CO2. Y este es el 60% de mi CO2 en la producción de cemento, viene de acá. El otro 40% viene de los combustibles que yo necesito para calentar este carbonato de calcio y otras materias primas a 1450 grados centígrados. Entonces, ahí que utilizamos combustibles fósiles como el carbón, como el gas, etc. Entonces, es de ahí de donde viene el CO2 de nuestra industria. Entonces, por aquí entran las materias primas, por acá las caliento, y el CO2, por aquí sale el clinker, por acá, y el CO2 sale pues por la chimenea de la planta de cemento. ¿Por qué hacemos cemento con caliza? ¿Por qué no hacerlo con otro material que no tuviera CO2? Pues porque el cemento se hace con los 5 elementos más abundantes que hay en la corteza terrestre. El 98% de la corteza terrestre está compuesta de, aquí está, no se ve muy bien, pero aquí está oxígeno, sílice, aluminio, hierro,
calcio, sodio, magnesio, potasio, creo que sigue titanio, bueno, pero hasta aquí, hasta el potasio, todo esto es la composición del cemento. Entonces no es fortuito que el material que más usamos como sociedad, como humanidad, pues esté compuesto precisamente de los elementos mayoritarios de la corteza terrestre, porque eso es lo que, lo que tenemos ahí a la mano, lo que da la tierrita, por decirlo de alguna forma. Y nosotros, pues esto, como humanos, solo pues tenemos la capacidad de explotar o de utilizar los recursos que están en esta primera capa de la corteza terrestre. Listo. Entonces ahí ya entendimos de dónde viene el CO2, entonces de la caliza y de los combustibles. Entonces una forma de disminuir las emisiones de CO2 es utilizar combustibles no fósiles, y esos son los combustibles alternativos. Como sociedad, pues ustedes han oído el concepto de economía circular, que somos más una economía lineal, producimos, desechamos y el desecho se vuelve residuo. Lo ideal es que esos desechos, los que se puedan reutilizar, reciclar, todas las R's, pues se haga, pero hay ciertas cosas que es más costoso desde el punto de vista energético y también desde el punto de vista de emisiones volver a hacer algo con ellos. Entonces, lo mejor que se ha encontrado hasta el momento para hacer con esos residuos es quemarlos y quemarlos sobre todo en un horno cementero, por las altas temperaturas a las cuales opera un horno cementero, en el cual todos los compuestos potencialmente peligrosos quedan, no salen, pues no afectan a la sociedad. Entonces nosotros hoy en día tenemos un plan grande para utilizar este tipo de residuos en nuestras plantas de cemento, por ejemplo las llantas, y utilizar cada vez menos carbón, y el carbón pues dejarlo en las minas y reemplazar ese carbón con residuos como llantas y otros elementos, cascarillas de arroz, residuos peligrosos, etcétera. Cosas que en el contexto de Colombia terminarían en un relleno sanitario, y en un relleno sanitario el proceso normal es que esos residuos se convierten en metano, y ustedes saben que el metano pues genera un mayor efecto invernadero que el mismo CO2. Entonces es por esa compensación que es mejor quemarlos en nuestro proceso que terminen en un relleno sanitario. Bueno, otras cosas que estamos haciendo es instrumentar el horno cementero. Es un proceso muy variable, es un proceso donde intervienen muchas variables, que es difícil que las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, etcétera, etcétera, nos permite controlar de una forma mejor. Y entre un proceso se controle de una forma mejor, con menor variabilidad, pues también yo voy a ser capaz de consumir menos energía, y si consumo menos energía, pues consumo menos combustibles y también reduzco mis emisiones de CO2. Entonces este es un proyecto universitario a escala piloto, en el cual instrumentamos todo ese horno para tratar de desarrollar modelos de control más eficientes y poder manipular el horno de una mejor forma. Entonces también con cámaras térmicas, etcétera, midiendo temperaturas, midiendo revoluciones, midiendo fuerzas, para tratar de hacer un modelo de control del horno más eficiente.
Otro elemento muy importante son los materiales cementantes suplementarios. ¿Qué son los materiales cementantes suplementarios? Son materiales que primero se pudieran reemplazar al clínker o trabajar con él de una forma pues como sinérgica que nos permita reducir la cantidad de clínker. Pero entonces al mismo tiempo esos materiales cementantes suplementarios pues deben ser materiales que generen menos CO2 que el mismo clínker. Entonces lo que buscamos es el cemento tradicional o el más común, el que no se utiliza en Colombia, el cemento típico que se utiliza en Estados Unidos, digámoslo así, es el cemento tipo 1, el cemento Portland tipo 1, que es 95% de clínker, 5% o 3% de caliza y 2% de yeso. Entonces la idea es cómo ese contenido de clínker del 95%, es decir, digamos 950 kilogramos de clínker por tonelada de cemento, yo lo puedo ir reemplazando con otros materiales que tengan un menor impacto ambiental y poder tener el mismo tipo de cemento. Y eso no lo permiten los materiales cementantes suplementarios. ¿Cuáles son esos materiales? Pues el más básico es la caliza. La caliza, ella no es muy reactiva, pero en Colombia, por ejemplo, tenemos los cementos de uso general, donde tenemos 30, 20% de adición de caliza. Reemplazamos el clínker con esa caliza. Pero como les dije, ella no es muy reactiva, ella no trabaja. Cuando digo reactiva, se debe entender que no ayuda a que el cemento pegue, a que el cemento tenga resistencia. Otro material son las cenizas volantes. Las cenizas volantes son esos residuos que quedan después de quemar carbón en las centrales termoeléctricas. Y se han utilizado mucho en nuestra industria, pero cada vez menos, pues porque las centrales a carbón para producir electricidad, pues también están desapareciendo. Otro producto son las escorias, por ejemplo, de la producción de acero, que básicamente son óxido de calcio. Entonces, eso nos ayuda a reemplazar clínker y las podemos utilizar. Pero el acero es un material que se produce mucho menos que el concreto, entonces en global en el mundo, por cada tonelada de cemento hay 200 kilos de escoria. Entonces es un material que no está disponible en todas las geografías ni en las cantidades que necesitaríamos para reemplazar mucho más clínker. Están las puzolanas naturales. Las puzolanas naturales son los materiales, fueron los primeros materiales que utilizaron los romanos para hacer cemento. Los romanos mezclaban, ellos cogían la caliza, la quemaban, producían cal viva o cal hidratada, la mezclaban con estas puzolanas naturales que las sacaban cerca de los volcanes, que tienen sílice y alúmina en una forma amorfa, es decir, con cierta actividad química, mezclaban eso y hacían lo que se conoce como el concreto romano o el cemento romano, del cual está hecho el Panteón y es muy, muy durable. Entonces las puzolanas naturales también son otra opción. Lo que pasa es que las puzolanas naturales también dependen pues, de la geología de los países y también pues, deben estar pues, en zonas donde se puedan explotar sin afectar los ecosistemas. Y por último están las arcillas calcinadas. Las arcillas calcinadas son simplemente la arcilla, la tierra roja que uno ve pues, por ahí, generalmente nuestros suelos son arcillosos y esas arcillas se pueden calentar un poco a 600, 800 grados centígrados y se pueden volver reactivas y al combinarlas con el clínker pues hacen que el cemento pegue. Entonces todo esto lo trabajamos mucho y lo venimos desarrollando la industria en general y nosotros desde hace varios años para tratar de
como les dije nuevamente, utilizar la menor cantidad posible de clínker en el cemento y reemplazarlo por este tipo de materiales que tienen una menor huella de CO2, una menor demanda energética y por ende el cemento final que se produce pues también tiene menos CO2 y es más sostenible. Esta es nuestra planta de Río Claro, donde aquí tenemos un horno de clínker, otro horno de clínker, y hace unos 5 o 7 años construimos una planta de arcillas calcinadas. Entonces las arcillas, las volquetas de arcilla entran por aquí, por estas bandas se mueven, aquí son dosificadas, suben por acá, entran a algo que nosotros llamamos el flash calciner, se secan, aquí las volvemos reactivas con temperatura, acá se enfrían, las almacenamos en este silo y las llevamos otra vez por esta banda a unos molinos donde las molemos con otros materiales y las mezclamos con el clínker que habíamos producido acá y hacemos cementos con arcillas calcinadas. Y nuestra empresa, Cementos Argos, pues es una de las pioneras o de las empresas más reconocidas en el mundo por haber integrado esta tecnología a nuestro proceso productivo. Precisamente mañana voy a esta planta con una persona de Senegal, de una empresa cementera que se llama Dangote, que quieren implementar esta tecnología allá y pues vienen a conocer la planta de arcillas calcinadas pues para llevarse ideas. Ha venido gente de Tailandia, gente de Estados Unidos, de España, en fin. Es una planta pues reconocida por la implementación de esa tecnología. ¿Y por qué hicimos eso nosotros? Porque en esta planta solo producíamos cementos con caliza, pero como les conté, la caliza tiene un límite de reemplazo, porque ella es inerte, ella no es reactiva, ella no ayuda tanto a pegar. Y cerca de esta planta de Río Claro, pues no hay escorias, no hay cenizas volantes, la única opción era, si queríamos producir más, era producir más clínker, pero ya les conté pues que el clínker es el material que más CO2 genera, entonces dijimos no, produzcamos un material cementante suplementario y con ese material podemos reducir la cantidad de clínker por cada tonelada de cemento y al mismo tiempo producir con ese clínker que nos ahorramos en las otras toneladas, pues producir más cemento. Hemos utilizado pues otros tipos de materias primas o de materiales cementantes suplementarios, escorias, cenizas de biomasa, puzolanas naturales, basaltos, etcétera, y pues aquí ven las reducciones de CO2 que logramos cuando implementamos esas tecnologías en nuestras plantas. Bueno, eficiencia, ya pues dejamos un poco de lado el material y pasamos pues a tecnologías o a sistemas constructivos. Entonces, pues aquí un poquito algo, digámoslo, académico, y es pues todo lo que nosotros hacemos pues es para que cumpla una función, toda estructura, y esa función pues se puede cumplir a partir de un material, de una forma y de un proceso constructivo. Y aquí vemos este ejemplo pues con estas vigas. Estas vigas, aquí hay una viga de acero, 3 vigas en concreto, pero 3 concretos con características distintas. Y las 4 vigas todas cumplen la misma función. Pero ya cuando uno entra a ver las emisiones de CO2, pues ya es muy distinto. Ya cada una tiene un nivel de CO2 menor, siendo esta la que tiene un nivel de CO2 más bajo. ¿Por qué? Pues porque logramos con un material de una mayor resistencia, con un proceso constructivo como la prefabricación, pues darle una forma tal
que nos ayudara a cumplir la misma función, pero disminuyendo las emisiones de CO2. Y esto pues los ingenieros civiles lo conocen muy bien, y es esa capacidad de encontrar la mejor forma para cumplir la función con el material más adecuado. Y nunca hay que olvidar, que es muy importante, pues el proceso constructivo. No con todos los sistemas constructivos pues se pueden utilizar todos los materiales y se pueden hacer todas las formas. Aquí, esto no es nuevo, este señor Pierluigi Nervi es un hangar en la ciudad de Orvieto, en Italia, 1935, no creo que tuviera computador. Hoy en día pues nosotros tenemos los computadores, los programas paramétricos, que se le dan las fuerzas, se le dan las cosas, y el mismo software pues diseña la forma que minimiza el uso de material. Me imagino que este señor era pues a punto de regla de cálculo y su inteligencia, y aquí uno ve pues cosas que de pronto se nos han olvidado un poquito, y es que una columna pues no tiene que ser un rectángulo o no tiene que ser un cilindro, puede ser esta forma que no sé qué es, un trapezoide ahí que va cambiando su sección, todo el encofrado que utiliza, estas bóvedas, que a mí pues particularmente, estas columnas aquí también, estos tabiques, que me recuerdan un poco pues aquí en Medellín el aeropuerto y la iglesia de la Consolata. Entonces sí se puede hacer formas, figuras distintas con el concreto, es simplemente pues no, ¿qué será? Querer. Bueno, nosotros ¿qué hemos hecho al respecto? Pues sacamos un material que se llama el concreto avanzado, que es un concreto que tiene una resistencia a la compresión de 120, 140 megapascales, el concreto normal es 21 megapascales, y este concreto, como es reforzado con microfibras, tiene una resistencia a la tracción de hasta 10 megapascales. Y pues aquí vemos este puente que está en la Universidad Nacional en la sede de Manizales, pues se hizo con estas dovelas que ustedes ven también. No es una forma típica, es una forma diseñada para minimizar el uso de material y cumplir con la funcionalidad de este puente. Entonces aquí tenemos un material, un proceso constructivo que es la prefabricación, y una forma pues que nos permiten cumplir esta función para la cual se requería el puente. Aquí del video de la Nacional no tengo, del puente de la Nacional no tengo video. Este es un video del puente peatonal que hay en la Universidad de AFIT sobre la avenida Las Vegas, que también se hizo utilizando este material. Fueron unas 29, 30 dovelas de esas piezas, todas iguales, se pusieron sobre esta estructura de madera, sobre esa estructura de madera, bueno, no importa. Y como ven, pues ahí tiene los orificios para el postensionamiento, y gracias a este material pues
se pudo reducir la cantidad de concreto. Adelantémoslo por ahí hasta aquí. Sí, ahí. Ese es el acero para el postensionamiento. Ahí se están jalando los cables. Esa es la prueba de carga. Bueno, estos dos proyectos pues son únicos en Latinoamérica. El de AFIT lo pueden conocer más fácil, el de Manizales pues también para que vayan y tengan una idea pues de lo que se puede hacer con el material y con la prefabricación, que la prefabricación es algo que está súper inventado en el mundo y que nosotros apenas estamos como trayendo a nuestro país, y los beneficios que ofrece en términos de productividad, velocidad, seguridad, sostenibilidad valen la pena pues que los consideren y los analicen. Otro ejemplo del uso del UHPC fue este campamento que hicimos en la planta de Río Claro. Es un sistema modular prefabricado que construimos después de haber construido las piezas, pues ensamblamos toda esa vivienda como en 2 o 3 semanas. Entonces aquí está como un Lego con todo el despliegue pues y marcando pues como la ubicación y el lugar de cada pieza, y ya pues es llegar a obra y es armar ese mecano, llamémoslo así, que facilita mucho pues los procesos constructivos, sobre todo los procesos constructivos en zonas alejadas. Bueno, con este producto también estamos haciendo, esto es muy nuevo, esto es unas repotenciaciones viales de puentes en donde se hace la carpeta asfáltica, la carpeta de rodadura con el UHPC, y miren el espesor. Entonces aquí lo que normalmente sería de 10, 12 centímetros, pues que es mucho más material, mucho más CO2, mucha más energía, lo estamos haciendo con un material con unas características mecánicas más elevadas que nos permite disminuir la cantidad de material que utilizamos. Y para llegar a esto, pues que estos ya son proyectos, realidades en una vía, en el Meta, pues primero pasamos por las fases de prototipo en las plantas de concreto y por probar la tecnología en una vía cerca a Bogotá. Entonces aquí vemos también como esas fases del desarrollo tecnológico, las pruebas de laboratorio, las pruebas de prototipo y ya luego pues la aplicación en la vida real. Porque eso también es importante tenerlo presente, y es de nuestras innovaciones, no es como la innovación pues en un digital, llamémoslo así, en un celular, una cosa, uno puede crear una app, sacarla al mercado y pues si no funciona pues nadie se muere. Pero aquí un concreto, un cemento que no funcione pues sí puede generar pérdidas de vidas humanas. Entonces también esa es una de las razones por la cual nuestra industria pues es más lenta para innovar, pero nosotros como profesionales de esta industria pues tenemos que tener las competencias para innovar con seguridad y a una buena velocidad en el contexto de nuestra industria, y no simplemente quedarnos, no, es que no puedo tomar ese riesgo, no lo puedo tomar. No, sí se puede tomar haciéndolo bien.
Este es otro ejemplo con ese material, es el edificio Antejardín, cerca del Parque del Poblado. Toda esa fachada es hecha con OHPC, con unos paneles sin refuerzo pasivo, solo la fibra, y son unos paneles de máximo 2 centímetros de espesor, que en concreto convencional pues hubieran sido de 4 o 6 centímetros y además hubieran tenido que tener el refuerzo en acero por dentro. Todo esto pues nos lleva también a los temas de bioclimática, entender cómo el concreto puede ser un aliado de la bioclimática, y para eso pues ya entrando, bueno, eso se los muestro ahorita, dejemos eso de bioclimática allí. Esto es el reciclaje de concreto. En Bogotá tenemos una planta donde hacemos reciclaje de concreto. El concreto llega. Nuestro compromiso, la sostenibilidad. En Bogotá se generan anualmente millones de toneladas de residuos de construcción y demolición que carecen de lugares adecuados para su disposición. Somos Granulados Reciclados de Colombia, Greco, una empresa donde promovemos la gestión integral de los residuos de la construcción y demolición. Contamos con la planta de aprovechamiento más moderna de Latinoamérica, con capacidad de procesar cerca de 1 millón de toneladas al año de RCD. Nuestra apuesta es contribuir al desarrollo de un modelo de economía circular que busque siempre la reutilización eficiente de los recursos. La escasa oferta de agregados cerca de la ciudad y el alto costo de su transporte hacen de Greco la solución ideal que contribuye a la sostenibilidad de la ciudad-región, mitigando el impacto ambiental a través del aprovechamiento racional de los residuos de construcción y demolición. Nuestros productos son materiales de construcción que provienen de la reutilización y reciclaje de los residuos, cuidando hasta el más mínimo detalle para lograr productos que cumplen con las especificaciones y normas técnicas nacionales, garantizando así los más altos estándares de calidad en el campo de la construcción. Greco, a la vanguardia de una construcción sostenible. Hoy en día la utilización que hacemos de estos agregados reciclados es baja, pero este es el futuro. En Europa, en un país como Holanda, primero los hornos de cemento funcionan al 90% con combustibles alternativos, y los agregados son en su mayoría, el 90%, agregados reciclados. Entonces, en estos países todo lo que se demuele se reutiliza, porque por ejemplo un país como Holanda pues no tiene ni dónde botarlos, no tiene espacio. Entonces, obvio, en nuestros países introducir esto es difícil porque es costoso, porque esos costos ocultos o esos costos ambientales no están presentes en los productos que estamos normalmente acostumbrados a utilizar, pero estas son cosas que van a seguir pasando, van a seguir cambiando. Cada vez las minas de agregados cerca a la ciudad pues van desapareciendo, o es mejor tener una mina de agregados aquí en el Valle de Aburrá o utilizar ese lote para hacer un proyecto de vivienda, y eso ya ha pasado. Ustedes tenían cerca de aquí, pues tenían un vecino, Indural tenía sus plantas de prefabricación ahí al lado de la Iguaná, tenía sus minas de agregados y ahí, y hoy en día ¿eso qué es? Una urbanización. Entonces, todo esto son cada vez cosas que vamos a ver más cerca, y nosotros como líderes de la industria pues estamos ahí para movilizar ese cambio. Uno de esos cambios es precisamente este, del cual pues el profe ya nos contó. Nosotros, en alianza con la universidad, creamos algo que llamamos
la palabra laboratorio tiene un contexto especial aquí en la U, pero para nosotros es como el laboratorio de construcción digital. ¿Y qué buscamos con la construcción digital? Y es, pues la construcción no se va a volver virtual, todos lo sabemos, pues nada, uno por el momento vamos a seguir viviendo en un mundo real, y en ese mundo real necesitamos infraestructura, vivienda, etcétera. Pero, ¿por qué no utilizar las ventajas de las tecnologías digitales en nuestra industria del mundo real? Y una de esas tecnologías digitales es la robótica. Entonces aquí lo que estamos haciendo es construir con la ayuda de una impresora de un robot, que es una impresora 3D. Entonces aquí pues desarrollamos la tinta, que esa tinta es una mezcla pues de agregados, aditivos, cemento y materiales cementantes suplementarios. La máquina fue una máquina que construimos, que compramos a una empresa danesa, y hemos venido pues haciendo estos ensayos con técnicas tradicionales de curado, como vieron ahí con unos costales, pero que nos ha permitido en un periodo muy corto de tiempo, en menos de un año, tener ya construida, si van hoy van a ir en estos días, ven allá una casa de unos 50 metros cuadrados ya lista. Y la semana pasada, tenemos un socio ahí también que es Confama. Ustedes saben que Confama es un promotor de vivienda, ellos desarrollan proyectos de vivienda y ya tienen a 2 personas, a 2 familias que tienen los beneficios del gobierno para hacer su mejoramiento de vivienda. Estas 2 personas que viven en La Unión ya nos visitaron, vieron la vivienda, les gustó y dijeron, sí, yo quiero que mi vivienda sea hecha en impresión 3D. Entonces, muy probablemente al final del año vamos a tener las 2 primeras viviendas en Colombia hechas con esta tecnología. ¿Qué buscamos con esto? Nuevamente, aumentar el acceso a vivienda. ¿Es esta la única solución? No. Hoy en día estamos trabajando en esta, pero la idea en esta iniciativa de construcción digital es que juntos, universidad, empresa y otros aliados, desarrollemos tecnologías que permitan que en nuestro país cerremos de forma más rápida las brechas de vivienda que hay. Un país no puede ser sostenible, un país no puede ser próspero ni desarrollado mientras haya familias que no tengan una vivienda digna y no tengan un lugar donde vivir. Entonces eso y también los temas de CO2, de lucha contra el cambio climático, pasan por estos temas. No es solo disminuir el CO2 del material, es también lograr que todos tengamos oportunidades. Tenemos un proyecto con la Universidad Nacional y con la Facultad de Arquitectura donde vamos a diseñar un muro con esta tecnología TPMS, que no me acuerdo qué es lo que quiere decir, topological, bueno, ya se me olvidó, pero es para hacer este tipo de geometrías que, como ustedes ven, pues pensarlas con una formaleta se hace muy difícil, pero que tienen unos beneficios a nivel bioclimático. Ayudarían a mejorar el confort térmico, el confort acústico. Entonces vamos a hacer un prototipo con profes de la Facultad de Arquitectura y vamos a tratar de probar que se pueden hacer en impresión 3D y que pueden mejorar ese confort térmico y acústico, porque nuevamente no se trata de hacer vivienda por hacer vivienda, no se trata de tener pues 4 paredes y hágale viva ahí, no, se trata de que sea una vivienda que cumpla su función en diferentes dimensiones. Este también es unas propuestas arquitectónicas de unos estudiantes de la Universidad Nacional de Manizales que estuvieron, un profe
de la universidad pues se enteró de nuestra iniciativa y ellos tienen un taller y estuvieron visitándonos y les estuvimos contando pues de la impresión 3D y ellos decidieron pues hacer unos diseños en impresión 3D a partir de lo que ellos entendieron de lo que son las posibilidades de la tecnología. Bueno, esto me lo voy a saltar. Esto está aquí pues como metidito, pero es muy importante tenerlo presente, y es que los temas ambientales o de reducción de análisis de CO2 se analizan, se validan a partir de una metodología que se llama el análisis de ciclo de vida. Entonces, la única forma de saber si algo es mejor que otra cosa desde un punto de vista ambiental, en términos de emisiones de CO2 y otras variables, es hacer un análisis de ciclo de vida. Entonces, si ustedes alguna vez se enfrentan con ese problema de yo cómo sé si algo es mejor desde un punto de vista ambiental o no, sepan que la pregunta estará en un análisis de ciclo de vida. Es un tema complejo, etcétera, pero que hay profesionales que lo saben hacer, empresas que los hacen, pero es la forma de poder no decir cosas injustificadas, pues, o por ejemplo, hoy en día, si ustedes quisieran, hay mucho controversia con los carros eléctricos, que si un carro eléctrico por el tema de la explotación minera, el litio, etcétera, etcétera, termina siendo peor o mejor que un carro convencional de gasolina. ¿Qué hay que hacer ahí? Eso no es, no, es que yo opino, no. Hay que hacer un análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida, pues, como todo modelo, tendrá muchos elementos y habrá que entrar a entender muy bien esos elementos. Pero la respuesta está en un análisis de ciclo de vida, no en lo que yo opine y lo que yo piense y lo que yo vea por ahí. Lo mismo que si la madera es un mejor material para construir que el cemento o el concreto, pues eso depende no de lo que uno piense, sino de hacer estudios ambientales basados en análisis de ciclo de vida. Bueno, y finalmente les quiero hablar de otras tecnologías que están ahí, que son las tecnologías de captura de CO2, uso y secuestro. Finalmente, mientras nosotros como industria no reemplacemos la caliza para producir clínker, siempre vamos a tener ese CO2 que viene en la caliza. Entonces, nosotros el horno de clínker lo podemos volver eléctrico, por decir alguna cosa, y que esa electricidad venga de energía renovable, energía solar o energía hidráulica o energía del viento, eólica, pero la caliza va a seguir siendo una materia prima nuestra y ahí es donde generamos 60% del CO2. Entonces, ¿qué hacer con ese CO2? Entonces, están las tecnologías de captura, secuestro, uso del CO2. Entonces, aquí está la planta de cemento, se produce el CO2, que esta es la chimenea, y el CO2 viene ahí en una concentración del 15%. Lo demás es nitrógeno, oxígeno y otros componentes de esos gases. Entonces yo puedo hacer una captura de ese CO2 de forma biológica y aquí termino con por ejemplo, unas microalgas, ahorita les muestro el ejemplo, que consumen ese CO2, lo metabolizan y lo vuelven materia, lo vuelven biomasa, y ya luego esa biomasa yo la convierto en algo, en un material, en un combustible o en un químico. O está la ruta química. Yo pongo aquí unos elementos químicos que me separan el CO2 de los demás componentes que vienen acá, como les decía, nitrógeno, agua, vapor, SOx, NOx, y químicamente yo capturo esas moléculas de CO2. Entonces aquí termino yo con
CO2 presurizado en forma líquida, y ya mi pregunta es, ¿qué hago con ese CO2? ¿Para dónde me lo llevo? ¿En qué lo convierto? Etcétera. Entonces, ¿qué se puede hacer con ese CO2? Se puede enterrar bajo tierra a 2 kilómetros de profundidad, donde reacciona con ciertos elementos geológicos y ciertos componentes geológicos y queda allá, bajo tierra. Pero eso tiene un costo, eso nadie lo paga, no estamos haciendo nada con él. Hay otra forma y es usar ese CO2. Por ejemplo, un ejemplo pues muy básico, las gaseosas tienen CO2, entonces yo podría utilizar ese CO2 para hacer gaseosas, pero es imposible pues porque tendríamos que tomar gaseosa pues hasta que nos muramos. Y ya la prohibieron, sí. Entonces yo puedo hacer, ¿qué puedo hacer con ese CO2? Puedo convertirlo en algo, lo puedo convertir en un material, en un combustible o en un químico, solo que el CO2 es una molécula termodinámicamente muy estable, entonces para convertirla en algo, por algo, cuando quemo algo que queda, CO2, ¿por qué? Porque ya es lo más estable que puedo hacer. Entonces, reconvertir ese CO2 en algo, necesito energía. Y energía, si no es energía renovable, pues estoy emitiendo CO2. Entonces es difícil saber en qué convertir ese CO2 de una forma eficiente. O lo otro es utilizar ese CO2 para hacer algo que se llama recobro mejorado de petróleo o de gas. Y es que cuando un pozo petrolero ya se está secando, yo puedo inyectar ese CO2 para sacar el petróleo que queda o el gas que queda, y parte de ese CO2 se queda allá adentro en ese pozo. Obviamente aquí el balance tiene que ser positivo, pues que recupere más o que capture más CO2 del que termino emitiendo con ese petróleo o con ese gas. Pero les quería pues mostrar un poco ese mundo, que es un mundo que también en los próximos años se va a desarrollar mucho. En Estados Unidos, en Europa ya se está desarrollando muchísimo. Hay grandes inversiones de estos tipos de proyectos de captura, uso y secuestro de CO2, y en nuestro país pues en algún momento lo haremos. Tenemos algunos proyectos con la Universidad Nacional, con un grupo de Bogotá. Quisimos como entender hoy en día qué se sabe de la geología de nuestro país, donde nosotros pudiéramos inyectar ese CO2 en unos años. Entonces, pues ahí estamos haciendo un estudio donde estamos mapeando esas zonas y ver qué tan cerca son de nuestras plantas de cemento, etcétera, etcétera, como unos preanálisis, unas prefactibilidades. También hicimos otro proyecto con un grupo de investigación de aquí de la Universidad Michel Polanyi, en donde estábamos viendo la posibilidad de no inyectar el CO2, sino inyectar el flue gas, pues como toda la corriente de gases que sale de la chimenea, porque hacer esa separación de CO2 pues es muy costoso. Entonces, si uno pudiera inyectarlo todo con un pretratamiento, entonces ahí hicimos un proyecto. Ese CO2 se inyecta bajo tierra, el CO2 empuja el gas o el petróleo que se recupera nuevamente arriba en el pozo petrolero. Y pues hay una tecnología que nosotros hemos venido desarrollando que es con microalgas, y las microalgas simplemente, ellas saben metabolizar el CO2, es lo que la evolución las ha venido especializando por millones de años, y ya luego el reto es qué hacer con esa biomasa. Entonces nosotros creemos que esa biomasa se puede convertir en un combustible o se puede también convertir en un fertilizante. Entonces ahí estamos buscando cositas. Esta es nuestra planta, la anterior, esto es en la planta de cemento de Cartagena, donde tenemos esos fotobioreactores. Ya tenemos otros, también tenemos un equipo piloto que convierte esa biomasa en petróleo. El petróleo es eso, es biomasa
que durante muchos años ha estado sometida a presión y temperatura y se convierte en petróleo. Aquí con este proceso de HTL, licuefacción hidrotérmica, logramos convertir esa biomasa en un petróleo que luego se puede refinar y se puede volver gasolina. Nuevamente hay que hacer, y lo hemos hecho, el análisis de ciclo de vida para demostrar que esa gasolina tiene o genera menos emisiones de CO2 que una gasolina proveniente del petróleo natural, porque si no, pues no estaríamos haciendo nada. Y sí, hemos demostrado con análisis de ciclo de vida que esa gasolina, si bien genera CO2, genera menos CO2 que la gasolina fósil. Un pequeño videito ahí eso es petróleo hecho a partir de microalgas, un ensayito pues que hicimos como para demostrar que sí prende, y nada, eso es todo, muchas gracias. Profe, creo que hay un espacio para preguntas. Sí. Súper. Hola, buenas tardes. Profe, pues serían dos preguntas. La primera es cuando estás hablando sobre las cifras de Argos, que pues hablabas en pasado. Entonces, pues ¿por qué está pasando Argos en estos momentos o qué factores están influyendo en Argos? Y pues la segunda es sobre la construcción con impresora 3D. Digamos, entonces este proceso sale de una forma convencional o el cálculo, digamos, por ejemplo, de acero para soportar las solicitaciones, o sea, no se hace de una forma como cimentaciones, vigas, columnas, sino que se hace de otra manera. ¿Y cómo serían los aceros, digamos, ahí? Gracias, profe. Súper, mil gracias. Entonces, lo de las cifras de Argos, primero es que sí, no, esos son datos del año pasado y no actualicé las diapositivas, pero ¿qué fue lo que pasó con Argos el año pasado y a principios de este año? Y es que nosotros teníamos unas operaciones en Estados Unidos y esas operaciones las combinamos con otra empresa que se llama Summit Materials. Y esa empresa ya es la que controla y opera las plantas que teníamos en Estados Unidos. Entonces ya los datos a hoy en día de Argos de producción no pueden incluir la capacidad que teníamos en Estados Unidos. Entonces ya Argos es Cementos Argos. Nosotros seguimos siendo dueños del 31% de esa empresa, pero ese nivel de propiedad de acciones no nos da para lo que se llama en la industria consolidar eso como datos propios de la compañía. Entonces ya los datos que nosotros vamos a dar este año de ingresos, de producción, es referente a las operaciones de Colombia, de Centroamérica, Honduras, Panamá y del Caribe, República Dominicana, Puerto Rico y unas islas más del Caribe. Listo. Respecto a la impresión 3D, entonces, nosotros estamos buscando construir dentro de los parámetros que tiene la norma. Y lo que encontramos dentro de la norma es el capítulo referente a mampostería confinada. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es que estamos haciendo
con impresión 3D estamos haciendo las columnas, la formaleta de las columnas. Ahí vamos a poner el acero de refuerzo y luego vamos a hacer un vaciado posterior. Entonces ahí queda la columna dentro de la misma estructura de impresión 3D. Y estamos pensando, y es un proyecto pues también que se pudiera hacer con la universidad, estamos pensando en cómo se pudiera utilizar la impresión 3D para hacer sistemas constructivos que no estén en la norma, que uno pudiera validar frente a la norma para que nos permitan construir así. Pero ¿qué es lo que debe pasar? Y es que ese nuevo sistema constructivo pues genere unos beneficios en reducción de costos, porque finalmente eso es lo que queremos, poder tener unas viviendas menos costosas, que se justifique hacer todo ese proceso de certificar un nuevo proceso constructivo. Pero por el momento es el sistema, y ya después hacemos una viga de amarre, que también se puede pensar en hacer la formaleta con impresión 3D y un proceso posterior, o pues hacer una formaleta, hacer el vaciado para tener la viga de amarre. Así lo estamos haciendo. Sí, complementando un poquito lo que decía Daniel, es generar una dovela, lo que llamamos una dovela dentro del muro estructural, y asimilar el vaciado a una mampostería confinada. Muy buenas tardes, mi nombre es Mateo Arango. La pregunta más que todo es en cuanto a el cemento que hablaste pues de la arcilla, ¿cierto? ¿Qué tan económico es la producción de este nuevo cemento en comparación al tradicional? Y en cuanto a la estructural, digámoslo así, ¿cuál es mejor o cuál es más eficiente? En Colombia la normativa de cementos es las más modernas del mundo porque es por desempeño. Entonces, en Colombia generalmente se utilizan dos tipos de cemento, el cemento UG, uso general, y el cemento HE de High Early, de alta resistencia inicial, o lo que se conoce como el cemento estructural. Entonces nosotros los productores de cemento, mientras cumplamos con los desempeños que establece la norma, podemos producir ese cemento con mucha libertad, siempre que cumplamos con lo que está escrito en la norma. Y eso permite estas innovaciones, porque en otros mercados en otros mercados regulan los componentes del cemento. Entonces, mientras la arcilla calcinada no haga parte de los componentes que se puede utilizar en el cemento, pues ese cemento no se podría utilizar. Y es una norma que nosotros implementamos acá, pero no es una norma, pues no es necesariamente un invento nuestro, es una norma americana, pero que culturalmente tenemos la práctica de trabajar así. Entonces, ¿qué cemento estructural es mejor? Pues el de nosotros, obviamente, pero nosotros tenemos distintos tipos de cementos estructurales, entonces depende de la disponibilidad de esos materiales cementantes suplementarios en la planta en la que estamos. Entonces, por ejemplo, en Sogamoso producimos el cemento con escorias, porque cerca a la planta de Sogamoso está Acerías Paz del Río, entonces ahí podemos utilizar las escorias que ellos producen. En Jumbo, cerca a Cali, estamos buscando implementar cenizas de biomasa de los ingenios azucareros. Entonces estamos tratando de incorporar esas cenizas porque no hay puzolanas, pues podría haber arcillas, pero tendríamos que hacer pues la inversión, etcétera, etcétera. En Cartagena, ¿qué utilizamos? Escorias que compramos en Japón, en Brasil, en otros países, y caliza. Entonces, ¿cuál es el mensaje pues finalmente? Y es que mientras que cumpla la norma,
en general todos los cementos son buenos, que hay que entrar a ver el desempeño de ese cemento. Entonces, hacer las pruebas, que resisten, porque ya a partir de un mínimo, pues ya sí se diferencian. Entonces, hay unos cementos que tienen mayores resistencias a edades tempranas, otros que están con resistencias más elevadas a resistencias finales, y en función de lo que uno busque, pues escoger el cemento que más le convenga. Y lo que sí es claro es que un cemento con arcillas calcinadas comparado con un cemento que solo tiene caliza, tiene menos emisiones de CO2. El costo también, el costo de producción, generalmente si uno produce menos CO2, el costo de producir es menos. Porque ¿qué quiere decir producir menos CO2? Quiere decir menos consumo energético. Y la energía es lo más costoso, generalmente es lo más costoso. ¿Cuál es el problema con nuestra industria y en general con muchas industrias, o como con un carro eléctrico? Y es que para yo poder producir de esa forma, pues tengo que hacer una inversión, lo que se llama el gasto de capital, el CAPEX. Y es, nada, yo para poder ahorrarme la gasolina mensualmente, con un carro híbrido que me gasta menos gasolina, o con un carro eléctrico, pues tengo que poder tener la forma de pagar lo que vale el carro eléctrico. Entonces eso es lo que es difícil. Entonces, si viene el OPEX, que es el gasto operacional, que es lo que yo pago en la bomba cada 15 días, no sé, si bien ese gasto es menor, el gasto de inversión es más alto y tengo que buscar la forma de pagarlo. Hola. Pues para mí es un secreto que hoy por hoy pues algo que impacta mucho pues en sí como la industria es el tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces sí quisiera saber de pronto qué herramientas de inteligencia artificial se están implementando para la fabricación de material, en el caso de Argos. Eso. No es el tema que más conozco, pero sí he tratado de impulsarlo mucho pues, en el equipo para que entendamos cada vez más cómo estas herramientas nos pueden ayudar para hacer proyectos. Pero que hemos hecho en la empresa, hemos implementado lo que se conoce como los gemelos digitales, los digital twins, que es tener un modelo digital del proceso productivo. Y en ese modelo digital yo puedo hacer cambios en el modelo, es decir, bueno, ¿qué pasa si aumento el nivel de adición de arcilla calcinada? ¿Qué pasa con las resistencias mías del cemento? Entonces el modelo le dice a uno hasta cuánto podría aumentar los niveles de adición en función de las características de la arcilla, sin necesidad de tener que hacer ensayos previos o sin necesidad. Se hacen los ensayos, pero no necesariamente hay que esperar a que estén los resultados para yo ir tomando esas acciones. Entonces son modelos que ya tienen mucha capacidad de cómputo, en los cuales se les meten los datos que hoy en día tenemos de la planta, y esos modelos ya son capaces de predecir si yo hago un cambio X o Y, cuál sería el resultado final. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de cuando yo empiezo, y detrás de esos modelos de un digital twin, pues están los elementos de las nuevas tecnologías digitales que son computación en la nube, Big Data, ya se datos con muchos datos, inteligencia artificial, principalmente Machine Learning, que son modelos que se van mejorando a medida que se tienen más datos o se
les entrega un nuevo set de datos, unos modelos pues como estáticos en el tiempo, y eso es lo que Copernico implementa. Disculpe, Argo tiene trabajos en la parte de la prefabricación en viviendas, porque sabemos que la prefabricación en la industria o en grandes modelos está muy avanzada, no se puede decir, y ya vimos el parte de que nos explicas, pero en la vivienda, ¿cómo estamos en este momento de prefabricación? Sí, no lo tengo aquí, lo debería poner. Nosotros creamos una empresa el año pasado que se llama Soluciones Modulares. Aparece pues en internet Soluciones Modulares Argo, y es una empresa de prefabricación donde hacemos prefabricados para hacer vivienda segura, y ya hemos hecho en asocio pues con constructores, ya hemos hecho varios proyectos de vivienda en Bogotá, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién primero? Buenas tardes, mi nombre es Rafael Osorio. Mi pregunta está enfocada un poco más a la parte del tratamiento de CO2 que hacían con las algas. Te quisiera preguntar qué tan eficiente y costoso es el proceso hasta llevarlo a petróleo, pues no sé qué tan avanzado es eso. Entonces me lleva a pensar de alguna forma que podría ser algún combustible casi que ilimitado, porque estaría recirculando, o sea, si ese es combustible que produzco, lo utilizo, genero CO2, otra vez capturo ese CO2, hago el proceso y ya estaría haciendo un ciclo. Gracias. Y ese es el concepto, es el CO2, hay que entenderlo como una bañera. Entonces, la atmósfera es como la bañera, y a la atmósfera se le carga más CO2. Entonces no le podemos meter más CO2 de la bañera porque se desborda. Lo ideal es sacarle CO2, sacarle agua a la bañera para que no se nos desborde. Y ese tipo de tecnologías son, por ejemplo, las tecnologías que se llaman direct air capture, que el aire captura el CO2 y lo entierran bajo tierra. Lo otro, y ya van a entender por qué estaba haciendo este ejemplo, es utilizar esa misma agua. Entonces se me llenó la bañera, pues no abro más la ducha, me baño con esa misma agua y la trato y la utilizo. Eso es lo que buscamos hacer con las microalgas, es recircular el CO2. Lo utilizo, produzco un combustible, lo libero, pero lo vuelvo a utilizar para el mismo combustible. Entonces, no es tan eficiente como sacar agua, o tan bueno, tan ideal, pero sí. En términos de costo, es el Departamento de Energía de Estados Unidos tiene un programa para desarrollar esos biocombustibles para el sector de la aviación, por ejemplo, porque la aviación es muy difícil electrificar porque las baterías son más pesadas, porque finalmente la gasolina desde el punto de vista energético es una maravilla, una gota de gasolina tiene mucha energía. Entonces, para los aviones, para los barcos, sería muy bueno poder seguir utilizando combustible líquido. Entonces el Departamento de Energía de Estados Unidos tiene un objetivo de que el galón de gasolina para aviones cueste alrededor de $5 el galón. Nosotros estamos en el lado de 10, entonces todavía tenemos que reducir $5 más para poder ser competitivos. ¿Cuál es el reto? Sobre todo es el reto del volumen. Entonces, para capturar ese CO2 en una planta de cemento, convertir la biomasa en petróleo no es tan costoso. Es más, las piscinas o los tanques y la extensión de tierra que se necesitaría para producir la suficiente biomasa para producir ese petróleo. Entonces, en eso estamos trabajando, en
ser más eficientes en el uso del suelo, disminuir la cantidad de área que necesitamos para capturar 1 tonelada de CO2 con microalgas. Muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Torres y curiosamente yo vine a esta cátedra porque yo soy físico, no soy ingeniero, pero trabajo con ingenieros. Y uno de los aspectos en los que estamos trabajando en este momento es que no, digamos, lo que nos mostrabas, que en la banda de producción puede ser Klingler, pero no hay una evaluación en tiempo real del material. Es decir, usted puede tomar un lote donde el material con el que se produce la caliza, o puede ser incluso alguno de los agregados, puede ser de un diferente lote. Y entonces la calidad que usted va en la banda transportadora hay que empezar a medir, porque parte del proceso de optimización ocurre eso, ¿cierto? Entonces, ¿en qué avance van en eso? Y lo otro sería, la otra pregunta es, me pareció curioso que mientras que en la producción del Klinger, el 60%, pues para la producción del CO2, el 60% se emite pues en la caldera, y el otro es en el combustible para calentar. Y Argos decidió apostar primero, creo que fue el mensaje que dejaste, en el combustible para calentar la caldera y no atrapar el CO2. Y la inversión fue más grande en la primera, que apenas el 40% y el otro el 60%. No sé si fue por ahí como que entendí mal o no. Gracias. Para la pregunta también que hacían de inteligencia artificial que estábamos haciendo, en este momento existen los analizadores en línea de rayos X para analizar la composición química de la materia prima que está entrando, pero eso es muy costoso. El equipo, y no sé si es con la Universidad Nacional o con quién estamos haciendo eso, el equipo de Digital y Analítica está desarrollando unas cámaras analizando el espectro infra. Y entonces ahí tratar de determinar, con la medición del espectro infrarrojo, tratar de determinar algunos componentes o algunos elementos, algunas variables de las materias primas para utilizar eso en los procesos de control calidad y control de proceso. Entonces ahí estamos haciendo algo. A ver, desde el punto de vista, pues, ¿qué es lo más eficiente que nosotros podemos hacer? Hoy en día, en términos de costos, de que el mercado lo pague, que sea conocido, etcétera, etcétera. Lo primero es la sustitución de combustibles. Sustituir combustibles, cambiar combustibles fósiles por combustibles alternativos. Pero, como decía en Europa, existe, ¿cuál es el reto en Colombia? La cadena logística. Porque las vías del país no son tan buenas, las cantidades no son tan buenas, entonces finalmente el combustible el BTU termina siendo más costoso que el BTU de carbono. Idealmente sería hacer cemento. Bueno, la captura, sí, pero es que la captura hoy en día una planta de aminas, que es la tecnología más madura para capturar CO2, vale 500 millones de dólares, y eso es lo que vale una planta de cemento. Y hoy en día en Colombia no hay quien pague esa inversión. Y pasa lo que decía ahorita, capturo el CO2, pero termino yo con 1 millón de toneladas anuales que no sé qué hacer con ellas. Entonces tendría que hacer un CO2, llevarlo a una zona geológica apta y enterrarlo bajo tierra. Y todo eso puede valer $150 por tonelada de CO2. Es decir, que si un cemento que me emite 700 kilos de CO2, por cada cemento estoy aumentando su costo en 0.7 por $150. Entonces, ¿quién no va a comprar ese cemento siendo casi el doble
o el triple de costoso. Entonces la captura, sí, ojalá yo la pudiera hacer, pero no tengo con qué pagarlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y qué sería lo ideal? Pues que se pudiera hacer clinker sin caliza, pero eso la humanidad no se lo ha inventado. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Disminuir la cantidad de clinker que yo utilizo por tonelada de cemento con los materiales cementales suplementarios. Estados Unidos Exporta. la extensión. ¿No Sí. pueden llevar ustedes el Entonces, en Estados Unidos, es un mercado, la norma? sí, la norma, Estados Unidos, sí, en Estados Unidos la práctica del mercado es distinta. En Estados Unidos es el concretero el que utiliza los materiales cementales suplementarios. Entonces, ellos en la planta de concreto es que mezclan ese cemento con cenizas, escoria o ácido estacinado. Pero el mercado ha venido cambiando. Y de todas formas, si se pudiera, si ellos lo hicieran, pues el cemento no viaja mucho. Entonces lo que vamos a ver en el futuro es que en Estados Unidos se van a empezar a construir más plantas de arcillas calcinadas para hacer un cemento. Es concreto, lo que no se conoce. Sí, se vende más concreto. Bueno, de nuevo muchísimas gracias a Daniel. Yo como síntesis, aunque pues, son muchos los elementos que nos aportan, pues el concreto, efectivamente, pues uno de los materiales más utilizados. Cemento en polvo, yo les digo a mis estudiantes, trabajo en esta área también, cemento en polvo no sirve para nada, uno necesita ponerlo a reaccionar y la reacción que tiene que hacer es con agua, ¿cierto? Que es los procesos que ustedes conocen de reacción química, de hidratación de los componentes anhidros que existen fundamentalmente en el clinker y que después pues, se activan el clinker más el yeso que forma el cemento Portland, en fin, y toda la activación. Y Daniel nos muestra o nos presenta a nosotros una cantidad de retos que tenemos como profesionales del área del sector de la construcción, ingenieros de minas, ingenieros civiles, constructores, arquitectos, que tenemos una cantidad de retos, porque efectivamente es una industria que es muy contaminante y la búsqueda de fuentes de sílice y de alúmina, que son básicamente los componentes anhidros que reaccionan para darle esas características, ese desempeño que nos hablaba Daniel, la resistencia a compresión, la permeabilidad, en fin, todas aquellas propiedades, tanto físicas como mecánicas, que requerimos que tenga el concreto para poder ser utilizado en grandes obras arquitectónicas, como nos mostraba las de Pierluigi Nervi, pero también tenemos a Félix Candela. La arquitectura moderna empieza con el concreto, con Frank Lloyd Wright, con Le Corbusier. En fin, es una historia grandísima que tiene el concreto desde principios del siglo XX, donde todas sus bondades, todas sus cualidades, todos sus atributos pueden ser utilizados, pero lo tenemos que hacer de forma lo menos impactante con el medio ambiente, o sea, de una forma que nos permita seguir haciendo uso de ese material, pero cada vez disminuir, como nos mostraba Daniel también, las emisiones, sobre todo de CO2, tanto por combustible como por la reacción de descomposición de los carbonatos cálcicos en CaO y CO2. Ese reto nos queda a todos. Nosotros aquí no solamente queremos formar profesionales, investigadores, pensamiento crítico alrededor de toda la industria y efectivamente pues a través de esta cátedra lo que pretende es abrir esos espacios de reflexión, pero también de cuestionar lo que está sucediendo en la industria desde muchos aspectos, como hemos visto a lo largo de toda la cátedra. De nuevo, muchísimas gracias, Daniel, a ustedes, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos el próximo lunes. Un detallito y una